Ya, queridos jóvenes, vamos a dar comienzo a la última clase antes de que nos vayamos de vacaciones. Último día, nadie se enoja. 9 de julio, siendo las 10:05 de la mañana. Y vamos a seguir trabajando en esto de los teoremas. Me gustaría saber cómo les fue con el último ejercicio que quedó pendiente, si pudieron hacer algo. El que tenía que ver con... Tenía 4 preguntas. Ejercicio 4. Tenía que ver con teorema del ángulo exterior. Bienvenida Margaret, buenos días. ¿Pudieron avanzar algo? ¿Se fijaron? ¿Lo revisaron o no? ¿O no? Esta guía se subió al Classroom, así que para que la revisen nuevamente, lo podemos dejar pendiente aún para que ustedes lo hagan. Recuerden además que al regresar de vacaciones, vamos a evaluar esto. Voy a compartir pantalla. Voy a enviarle el link a la profesora. Ya, entonces, dijimos que este es el que está pendiente. Va a quedar para ustedes para que lo sigan desarrollando. Tiene que ver con teorema del ángulo exterior. Eh, Se entrega la medida del ángulo DGB, medida del arco AF, el más pequeñito, y se pide la medida del arco DB, la medida del ángulo DEB, la cuarta parte de la medida del ángulo DOB y la medida del arco FA. Hay cuidado porque es F hasta A, o sea, sería todo eso, toda esa parte de la circunferencia. Voy a anotar acá el temario de lo que va a ser evaluado al regreso. Temario de test y tarea 2.
sería lo siguiente. Teorema. ¿Me dicta a ver qué teoremas hemos visto? ¿Hemos visto? Teorema del ángulo. Primero. ¿Cómo se llama ese ángulo que tiene una parte dentro de la circunferencia y otra parte fuera? Semi-inscrito. Muy bien, Pilar, semi inscrito. Después, el teorema del ángulo que se forma con dos cuerdas de la circunferencia, ¿cómo se llama ese ángulo? La intersección de dos cuerdas. Adentro de la circunferencia, ¿cómo se llama? Y que se forma con la intersección de las dos cuerdas. Sinónimo de dentro. Y el otro, el que se ubica afuera, se forma con dos secantes, la intersección de dos secantes. Exterior. Muy bien. Teorema del ángulo exterior y el otro es teorema del ángulo interior. Bueno, y además, aplicar otros teoremas ya vistos. Por ahí puede agregarse algo de teorema del ángulo inscrito, teorema del ángulo del centro, del cuadrilátero, para aplicarlo como les dije el otro día y no olvidarse. En principio las fechas van a ser las siguientes. Esto puede ser modificable. Sería 10 de agosto y tarea es 2, tarea 2 sería 5 de agosto. Y si ocurriera algo que nos obligara a suspender esto, bueno, se va posponiendo al martes siguiente. Test 2 sería el 10 y tarea 2 sería el 12. Perdón, el 13. Cierto que tenemos los viernes nosotros. Sería 3 de agosto, test 2 y tarea 2, 6 de agosto. Y se va posponiendo si es que ocurre algo que impida que hagamos estas evaluaciones. Así que atento con eso. Esto va a ser subido al Classroom para que quede ahí y no se olvide. Y para el día de hoy, quiero que sigamos practicando una guía que tiene de todo un poco. Y es esta. Son 6 ejercicios que vamos a aplicar lo que ya hemos visto. Y por ahí algo que necesita de su creatividad. ¿Por cuál le gustaría empezar? A ver. A, B, C, D, E o F.
¿Cuál les llama la atención? ¿Quién dijo yo por ahí? Cristian, Fernanda, Gloria, Marga, Maura, Pilar. ¿Cuál les llama la atención? ¿Cuál les gustaría resolver? L. El E. Vamos a ver qué pasa con el E. A ver. Ya, ¿qué dice el E? El E trae un dibujito y una información debajo del dibujo. Ya. ¿Qué tipo de ángulo es alfa? Exterior. Muy bien, se ubica afuera. ¿Cómo se llama ese ángulo alfa? Bueno, se llama alfa, pero también tiene otro nombre con 3 letras. ¿Dónde comienza? ¿Cuál es su vértice? ¿Y dónde termina? En vez de llamarlo alfa, ¿cómo lo llamarían con 3 letras? Ángulos CPB. Sí, CPB. Ya, también tenemos el ángulo CAB. ¿Qué tipo de ángulos es CAB o BAC? BAC dice ahí. ¿Qué tipo de ángulo es BAC de los que hemos visto durante estos meses? Ángulo de centro, ángulo inscrito, ángulo semi-inscrito, ángulo interior, ángulo exterior. ¿Qué sería BAC? Ahí nos entrega. Inscrito. Bien, Gloria. Ahí nos entregan la medida, ¿no? Dice medida del ángulo BAC 36 grados. Es un ángulo inscrito. Entonces vamos a anotar eso. Eh, ángulo alfa o ángulo BPC es igual a ángulo BPC. Me faltó medida. Medida del ángulo alfa es igual a la medida del ángulo BPC porque son los mismos. Y eso
es igual a 36 grados. Y además, como dijeron por ahí, es un ángulo exterior. Después tenemos el otro ángulo que les pregunté cómo se llamaba, BAC, y es un ángulo inscrito. Y de él no nos dicen nada. No, no tenemos la medida. Pero vamos a colocar acá como dato, ya que no venía, ángulo BAC inscrito. Ya, y vamos a ver el dibujo. Vamos a ver qué podemos determinar. En el enunciado dice, determina la medida de los ángulos alfa y beta, en todos los casos. Ya, ¿cómo determinamos alfa? ¿Qué habría que hacer? Alfa, como dijo Gloria, es un ángulo exterior. Entonces, ¿qué teorema aplicamos? El del ángulo exterior. Muy bien, el teorema del ángulo exterior. ¿Qué dice el teorema del ángulo exterior? ¿Qué tenemos que hacer con los arcos que se forman gracias a las cuerdas, a las secantes, perdón? ¿Qué operaciones hay que hacer? Restar los ángulos y dividir por 2. Ya. Sería restar los arcos. ¿Cuáles arcos? BC Ya. menos D. Muy bien, de C y D. Anotamos el teorema entonces. Vamos a dejarlo como alfa. Medida del ángulo alfa es igual a la medida del arco mayor, que es BC, menos medida del arco menor, que se forma ahí, que es DE. Todo eso dividido por 2. Ya, ahí tenemos el teorema, tenemos alguna información importante. Y la pregunta es, ¿tenemos la medida de los dos arcos de BC y de DE? ¿O falta la medida de alguno? La de BC. La de BC. Entonces tenemos que calcular la medida de BC con los conocimientos que ya tenemos. ¿Cuánto medirá BC de acuerdo a la información que se entrega? 72. Perfecto, Pilar. Vamos a colocar igual eso como medida
como medida del ángulo. ¿Por qué llegaste a esa respuesta, Pilar? Porque el ángulo BAC es un ángulo inscrito y dice el teorema que el ángulo de centro es el doble del ángulo inscrito. Bien. El ángulo inscrito mide 36, el ángulo de centro va a medir el doble y el arco mide lo mismo que el ángulo de centro. O el arco mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. Si lo hacemos directamente, entonces colocamos esa información como medida entonces del ángulo BAC es igual a 36 grados. Acá era BAC, yo coloqué BPC. No, BPC está bien. Lo que está mal es haber colocado 36. BAC, inscrito y mide 36. Como medida del ángulo BAC es igual a 36 grados. Entonces, nos dice que la medida del arco BC es igual al doble de 36, o sea, 2 por 36. Y eso nos da 72 grados. Perfecto. Listo. Entonces ahí tenemos ya la medida de ambos arcos de C y D y solo nos queda aplicar el teorema para determinar la medida del ángulo alfa. Ya. Entonces, medida del ángulo alfa es igual a la medida del arco BC. Y ya la hemos obtenido aquí. Colocamos 72 grados. Menos la medida del arco D que se entrega. Aparece acá abajito y dice 25 grados. Todo eso dividido por 2. ¿Cuánto nos daría 72 menos 25? 47. Muy bien, 47 grados. Y nos faltaría calcular la mitad de 47. A dar un número decimal. ¿Cuánto daría? 23.5. Muy bien, 23,5 grados. Ahí tenemos la medida del ángulo alfa. El ángulo alfa, que es lo mismo que decir BPC, es igual a 23,5 grados. 23,5 grados. Hemos aplicado el teorema del ángulo exterior, pero al mismo tiempo aplicamos ya lo que sabíamos del ángulo inscrito. Y el arco que subtiende el ángulo inscrito mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. Eso fue lo que hicimos y calculamos. Y de esa forma pudimos obtener la medida del arco BC. Y como ya teníamos BC, teníamos D, aplicamos el teorema del ángulo exterior y determinamos alfa. No sé si queda alguna duda, alguna consulta en algún cálculo, en alguna parte que no hayan entendido. Uno va sacando sus conclusiones, las va anotando.
Hay algunas que son más relevantes que otras, pero no está de más anotarlas. No, no hay dudas, no hay consultas. Ya, resolvamos otro. ¿Qué otro elegirían? A ver. Vamos, chiquillos. El D, El D, o sea, el de acá arribita. ¿sí? Ya, vamos a resolverlo. Este tiene que ver con cosas que ya vimos. Determine beta y beta más 40 grados sería. 1D. Saquemos algunas conclusiones. Anotemos ahí qué tipo de ángulos son. Vamos a llamarlo beta. No, tiene 3 letras, así venía el dibujito. ¿Qué tipo de ángulo es beta? Inscrito. Muy bien, ángulo inscrito. Y el ángulo que se ubica en O, para no llamarlo beta más 40, porque no. Y el ángulo que tiene vértice en O es un ángulo. ¿Qué tipo de ángulo es el que tiene vértice en O? Del centro. Ángulo de centro. Muy bien. Ya, entonces aquí tenemos un ángulo inscrito, un ángulo de centro, y tenemos que formar la ecuación que nos permitía resolver esto. ¿El doble de qué sería? Del ángulo inscrito. Muy O bien, beta. muy bien. Formamos la ecuación. Doble de beta va a ser igual a la medida del ángulo de centro. ¿Cuánto mide el ángulo de centro? Beta más 40. Perfecto, beta más 40 grados. Listo, se forma la ecuación ahí. Ahora a resolverla. Todo lo que tiene beta lo dejamos antes del igual. Así que este beta que está después del igual
¿cómo pasa al ladito de 2 beta? Restando. Bien, Pilar. Menos beta, entonces. Y el 40 grados queda solito. ¿Cuánto es 2 beta menos beta? Beta. Excelente. Beta. Y ahí tenemos. Beta entonces es igual a 40 grados. Y vamos a colocarlo en términos más técnicos, más matemáticos. Entonces, medida del ángulo beta es igual a 40 grados. Y abajito, medida o beta más 40, ya que no tiene las 3 letras principales. Beta más 40 grados es igual. ¿Cuánto nos da? Beta más 40 grados. ¿Cuánto nos daría beta más 40 grados? ¿80 grados? Muy bien, Pilar. Ya sabemos que beta vale 40 grados. Reemplazamos ahí. Y eso nos da 80 grados. Y este es el ángulo de centro. Medida del ángulo del centro. ¿Listos? ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a ese? Ahí se cumple el teorema que vimos hace algunas semanas, del teorema del ángulo inscrito, del teorema del ángulo del centro. Y hagamos un último. No sé quién lo quiere elegir. Cristian, Fernanda, Margaret, Maura. Estoy atento al chat igual, no me vaya. Si quieren colocar por ahí alguno. ¿Les parece si hacemos el F?
Hagamos el F. Ya, el F dice acá, aparece este dibujito, dice donde alfa es igual a la medida del ángulo AEB. No aparece dibujado alfa, solamente aparece indicado cuál es. Dice que es medida del ángulo AEB. Y además, medida del arco de A es igual a 185 grados, medida del arco BC es igual a 73 grados. ¿Qué ángulos podríamos determinar con la información que se entrega? Hay dos ángulos que podemos determinar con la información que se entrega. Si me lo pueden nombrar con las tres letras, ¿cuáles serían esos dos ángulos? Está la medida del arco de A, la medida del arco BC, con esos arcos y con el teorema respectivo. ¿Cuál ángulo o cuáles ángulos podríamos determinar? Primero, ¿qué teorema podemos aplicar acá? ¿Qué teorema de qué tipo de ángulo? Semi-inscrito Interior. e interior. Bien, ya. ¿Cuál de todos los interiores? Porque hay cuatro. Podemos determinar dos. BEC. Ya. DS dices tú. O sea que está acá. No, BEC. Ah, ya, BS. Sí. Perfecto. Sí, ese podemos determinar. Y si podemos determinar ese, también podríamos determinar cuál, aparte de ese. AED. Bien, AED. Entonces determinemos eso. Pero nos están preguntando por AEB. Y ya sabemos lo que hay que hacer después. Entonces, medida del ángulo, vamos a llamarlo DEA. Medida del ángulo DEA es igual, aplicamos de inmediato el teorema, la medida del arco mayor. ¿Y el arco mayor cuánto mide? El que está atrás del. ¿Cuántos grados mide el arco mayor? 185 grados. Bien, y ese es DA. Medida del arco DA. Para el interior, ¿es una suma o una resta lo que viene? Suma. Suma, bien. Medida de el otro arco que es BC, que ya también viene entregado. Todo eso dividido por 2.
medida del ángulo DEA, entonces, va a ser igual a la resta de 185 grados, que es lo que mide el arco de A. La suma 185 grados más 73 grados. Ya, vamos a ver cuánto da eso. ¿Cuánto daría eso de inmediato? A ver. Cinco más 73 dividido por 2. ¿Cuántos grados? 129. Bien, 129 grados. Y ahora determinamos, porque nos pedían la medida del ángulo AEB, el que está acá al ladito. El que no lo podíamos calcular con el teorema porque no nos entregaban los arcos respectivos. ¿Qué había que hacer para determinar AEB? El otro pedacito que falta. ¿Cuánto mide todo eso? Debería medir 180 grados. Muy bien, entonces anotamos acá medida del ángulo de EA más medida del ángulo AEB, dijimos. Todo eso mide 180 grados porque es un ángulo extendido que se forma con una cuerda. Y el ángulo de EA más la medida del ángulo AEB, 180 grados. Pero de EA ya lo calculamos, lo reemplazamos. Y DA dice que es 129 grados. Por lo tanto, ¿cuánto mide el ángulo AEB? Vamos a saltarnos algunos pasos, vamos a llegar al cálculo directo. Mediría el ángulo AEB. 51. Perfecto. Hay que resolver una resta. 180 grados menos 129 grados, eso da 51 grados. Y ahí tenemos eso, y que también lo llamaban en el ejercicio alfa. Vamos a agregar eso, que también se llamaba alfa en el ejercicio. ¿Dudas, consultas? Queda pendiente el A, queda pendiente el B y queda pendiente el C. De esos tres, el más complicado, que necesita de toda su creatividad, conocimientos, incluso de averiguar algunas cosas que no se han visto o que a lo mejor vieron en algún momento pero se pueden haber olvidado, es el B. Porque en el B hay que extender una línea, colocar figuras auxiliares. Y ahí uno empieza a sacar conclusiones y hay que determinar cuánto mide beta y después cuánto mide 4 beta. Pero la pista es que hay que
agregar una figura auxiliar. Y esa figura auxiliar nos va a permitir llegar a una conclusión. Se van a formar dos triángulos. Y no son dos triángulos cualquiera, o cualesquiera. Tienen un nombre esos triángulos y ahí uno saca otra conclusión. Así que si pueden averiguar, sería espectacular. El B entonces, el A no es tan complicado, el C no es tan complicado, el B es el más complicado porque hay que agregar figuras auxiliares. Voy a tomar listo porque estamos en la hora ya. Ya, queridos alumnos, me despido. Ha sido un placer escucharlos hoy día. Que les vaya muy bien, descansen, felices vacaciones, un abrazo grande, se cuidan y estamos en contacto cualquier cosita. Que lo pasen bien junto a sus familias. Quedan libres. Chao, que estén bien todos.